todos. Bueno, hacemos una nueva emisión en directo, como venimos haciendo todos los miércoles de 5 a 5 y media aproximadamente de la tarde. Estamos emitiendo desde la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias, en España, y emitimos en 2 páginas de Facebook, en la página psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo y en las páginas de Facebook Focus Familia, que es donde venimos emitiendo y desde donde pueden hacernos preguntas durante la duración de esta emisión en directo, que responderemos en directo. Yo tengo aquí abierto desde la página psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, pero puedo ir a la otra página también y ver si allí dejan algún mensaje o alguna pregunta en directo. Bueno, vamos a actualizar la página de Focus Familia para ver que se está grabando en directo. Y en Mejor Hablar, me olvidaba, también estamos emitiendo en directo desde Mejor Hablar, el programa de radio de psicoanálisis de Radio Guinigual. Vale, bien, perfecto, aquí estamos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la sexualidad. La sexualidad, como siempre, estos vídeos los hacemos desde la teoría psicoanalítica, desde el psicoanálisis. El psicoanálisis es una ciencia que se funda en torno a 1900 y desde la que realizamos estos vídeos, con la lectura de toda la obra psicoanalítica, inicialmente de su fundador, Sigmund Freud, pero también de la obra de otros psicoanalistas como Jacques Lacan, psicoanalista francés, y el psicoanalista Miguel Oscar Menaza, que vive en la actualidad. Hoy vamos a hablar sobre la sexualidad. La sexualidad es un tema central, muy importante en la teoría psicoanalítica. Vamos a ver durante el vídeo de hoy el concepto que tiene la sexualidad, que tiene el psicoanálisis sobre la sexualidad, porque durante mucho tiempo se acusó a Freud, a Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, y al psicoanálisis de ser una teoría que solo se centraba o explicaba todo con el tema sexual. Pero, por supuesto, crítica que Sigmund Freud recibió en vida y a la que él dio en diferentes momentos respuestas, y Freud en diferentes ocasiones dijo que se confundía lo genital con lo sexual. Lo genital entraría dentro de la sexualidad, pero la sexualidad es un término más amplio, mucho más amplio que la genitalidad, que la incluye. Bueno, la teoría sexual o la sexualidad en psicoanálisis, podemos decir que ya Freud ya empieza a hablar sobre sexualidad para hablarnos de la etiología sexual, por ejemplo, en varios de los trastornos que él está estudiando, ¿no? Él normalmente, Freud, realmente el interés de Freud era estudiar el aparato psíquico humano o estudiar la sexualidad humana. Pero es verdad que muchas veces para llegar a la construcción de su teoría, por ejemplo, de la sexualidad, parte de lo patológico, de la enfermedad. Por ejemplo, para hablar sobre los mecanismos psíquicos del aparato psíquico, diferentes mecanismos que tenemos, como la represión, la negación, la sublimación, parte del estudio de lo patológico, de la enfermedad, ¿no? Pero para llegar a constituir una teoría de los mecanismos que describen el aparato psíquico humano. En cuanto a la sexualidad, Freud se empieza a interesar por la sexualidad porque encuentra que en los trastornos que él estaba investigando, los trastornos de la neurosis, de la histeria, de las fobias, de la hipocondría, veía cómo la sexualidad tenía una importancia etiológica,
Es decir, que podíamos decir que en la base de esos trastornos estaba la sexualidad. Así, por ejemplo, él nos habla cómo en diferentes textos en el que desarrolla estas teorías, él nos habla, por ejemplo, cómo detrás de las neurosis a las que él denomina neurosis actuales, que tienen que ver con los trastornos de ansiedad, de neurosis, trastornos de angustia, él descubre que lo que hay es una etiología sexual detrás de esos trastornos, es decir, que lo que estaría explicando esos trastornos serían diferentes acontecimientos que ocurren en la esfera sexual. Esto en el momento en que Freud lo descubre, lo pone en conocimiento, en el momento en que Freud publica todos estos descubrimientos que está haciendo, suponen absolutamente, en la época en la que Freud vive y publica todo esto, suponen absolutamente un acto revolucionario, ¿no? Pongámonos en los años 1900, principios del siglo XX, donde lo que imperaba era la moral victoriana. Es decir, en ese momento el reinado de Victoria de Inglaterra había dado un vuelco absoluto a toda la sexualidad y a otras muchas cosas, ¿no? De cómo se vivían en ese momento, pero en referencia a la sexualidad se establecen muchos prejuicios en torno a la sexualidad que van a ir generando toda una serie de prejuicios o ideas equivocadas en torno a la sexualidad, ¿no? Entonces, que Freud en el año 1900 se atreva a hablar de sexualidad no solo es un atrevimiento por su parte, sino que además tenemos que agradecerle que haya sido pues tan constante en su labor y tan atrevido para hacernos luego llegar toda la teoría que hasta hoy nos llega. Entonces, él nos va a hablar que en estos trastornos, a los que él llama neurosis actuales, que son trastornos que hoy en día pues todos los conocemos, porque hablan de trastornos que ya hemos hablado además en anteriores vídeos, que pueden ustedes ver en la página de Facebook psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo, trastornos como la ansiedad, trastornos como la angustia, como las fobias, como la hipocondría, y él nos dice que en la etiología de esos trastornos estaría la sexualidad actual del paciente. Es decir, es la sexualidad actual del paciente o las dificultades que el paciente tiene con su sexualidad las que derivarían en la aparición de la enfermedad o del trastorno psíquico o de la enfermedad que sea, ¿no? De la enfermedad psíquica de estas que hemos hablado. Él nos va a hablar sobre todo en cuanto a esta teología sexual, nos va a hablar por un lado de lo que puede conllevar a la neurosis de angustia, por ejemplo, en relación a la falta de satisfacción sexual, ¿no? Falta de satisfacción sexual, bien por una abstinencia sexual, es decir, abstinencia sexual voluntaria o involuntaria, ¿no? Personas que no tienen no tienen relaciones sexuales, o bien por la frustración en la satisfacción sexual. ¿Qué quiere decir? Disculpen un momentito. ¿Qué quiere decir? Que personas con actividad sexual, aquí sí estamos hablando, ¿vale? Cuando Freud habla de las neurosis actuales a las que me refiero, aquí sí Freud nos va a hablar de los
de las alteraciones de la sexualidad con respecto a la genitalidad. ¿A qué sí que hace referencia a la genitalidad? ¿Vale? Entonces, cuando él nos está hablando de la frustración en la satisfacción sexual, se refiere a que habiendo relaciones sexuales o teniendo la persona relaciones sexuales, sin embargo, por alguna circunstancia, la persona no llega a la satisfacción sexual. Esa satisfacción sexual es interrumpida. Él pone pues, varios ejemplos en que esa satisfacción puede ser interrumpida, tanto en el hombre como en la mujer, ¿vale? Él va a hablar de estos trastornos tanto en un sexo como en otro, ¿no? Por ejemplo, habla de prácticas sexuales que pueden derivar en neurosis de angustia, ¿no? Prácticas sexuales, por ejemplo, como el coitus interruptus, ¿no? Donde él nos explica cómo esta práctica sexual, pues que se utiliza para evitar un embarazo no deseado, ¿no? O para evitar la procreación, nos dice que puede enfermar de neurosis de angustia. Vamos a ver, bueno, eso lo explico luego, ¿no? Cómo es la relación esa causa-efecto, ¿no? Vamos a ver. Pero dicen que, por ejemplo, en personas que puedan usar esta medida como forma de relación sexual ante la prevención, como digo, de un embarazo, por ejemplo, no deseado, pueden pasar dos cosas. Puede ser que el hombre ¿no? que practica el coitus interruptus interrumpe su satisfacción sexual y luego se encarga de producir o provocar la satisfacción sexual en la mujer, ¿no? De tal manera que en ese caso sería él el que enfermaría de neurosis de angustia porque él ha interrumpido su satisfacción sexual, o en el caso de que, o sería en todo caso la mujer, si al interrumpir la relación sexual, el hombre luego no se ha ocupado de satisfacer a la mujer, sino que se ha ocupado en su propia satisfacción. Es decir, que sería uno de los dos el que enfermaría, ahora explico también un poco lo de causa-efecto, enfermaría de neurosis de angustia por la práctica sexual del coitus interruptus. Bueno, él hace todo en el texto de neurosis de angustia, a ver, sobre la necesidad de separar de la neurastenia un tipo de neurosis, creo que se llama así el texto, no, bueno, no recuerdo ahora cómo se llama el texto, ahí nos explica diferentes prácticas sexuales y el posible desarrollo de la neurosis de angustia. Creo que es importante aquí hablar un poco de causa y efecto, ¿no? Para el psicoanálisis no existe la causa y el efecto. Es decir, el tiempo en psicoanálisis, perdonen, disculpe que voy a ver. El tiempo en psicoanálisis no es un tiempo aristotélico. Es decir, no es un tiempo que viene del pasado y va al futuro. No. El tiempo en psicoanálisis lo denominamos con el término francés après-coup, que es el tiempo o el futuro anterior. Es desde el futuro que yo puedo construir las causas. Es decir, oyéndonos a este ejemplo de esta práctica sexual como es el coitus interruptus. No es que el coitus interruptus, no es que toda persona que practique el coitus interruptus derive en una neurosis de angustia, en un trastorno de angustia o de ansiedad. No es así, no se piensa así en psicoanálisis. Es desde el presente, es desde el paciente en consulta con neurosis de angustia que en su sexualidad hay un trastorno, una alteración en su sexualidad y puede encontrarse la práctica, por ejemplo, esta práctica sexual, ¿no? Es decir, es siempre desde el efecto, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Para no tampoco, para no producir
Hola, buenas tardes, Rita. Esto es muy importante para no producir pues lo que puede ser que, o lo que muchas veces se ha creído, que una persona que tenga una experiencia determinada sexual, por ejemplo, ya que estamos hablando hoy de la sexualidad, tenga una experiencia sexual determinada en su infancia, por ejemplo, como un abuso sexual, una violación, alguna experiencia traumática sexual, tenga necesariamente que derivar en problemas sexuales en su edad adulta, ¿no? Es muy diferente pensarlo así, causa-efecto, que pensarlo que es desde el presente, es desde la consulta de esa paciente con problemas en su sexualidad, que en el análisis, en la labor analítica, aparece, por ejemplo, este trauma sexual, este abuso sexual o esta violación. Vale, o sea que me parece muy importante diferenciar esto, ¿no? Bueno, recordarles a todos que si quieren hacer una pregunta, pueden hacerla y la contestamos en directo, ¿vale? Desde las distintas páginas que estamos hoy emitiendo, psicóloga, psicoanalista Pino Lorenzo, Focus Familia y Mejor Hablar, ¿vale? Pueden hacer sus preguntas y encantada de resolverlas, si puedo resolverlas, claro. Bueno, esto con respecto a uno de los aspectos en los que Freud va a tratar en profundidad con respecto a la sexualidad, ¿no? La etiología sexual. Pero luego Freud también va a hablar sobre sexualidad y para ello se va a acercar al tema de la sexualidad partiendo de la sexualidad infantil. Este sería la sexualidad infantil que Freud va a describir en profundidad en uno de sus textos más importantes, como es Tres ensayos para una teoría sexual, escrito o publicado en 1905 y al que aconsejo a todos que lo lean porque creo que iba a decir, cualquier persona que tenga a cargo a otras personas en su educación, sea maestro, sea educador, sea padre, sea madre, creo que debe leer este texto de los que la psicopedagogía y la educación ha tomado gran parte de la explicación del desarrollo psicosexual de los niños, aunque no lo digan, lo ha tomado de este texto que Freud escribió en 1905. En este texto Freud va a romper con otro de los tabús o otro de los prejuicios que habían en la época. Y que incluso aún hoy sigue existiendo de alguna manera. Y es que en la infancia falta la sexualidad. Es decir, que la sexualidad es algo que acontece a partir del periodo de la pubertad. Hoy quizá esto nos sorprenda, porque es verdad que estamos mucho más acostumbrados a escuchar manifestaciones de la sexualidad en los niños. Y es muy probable que si tenemos hijos o tenemos niños cercanos, es muy probable que en algún momento, en alguna consulta pediátrica, el pediatra, por ejemplo, nos haya podido incluso decir algo con respecto a la sexualidad infantil. Pero en aquella época prácticamente era pensar la sexualidad se tenía como algo vicioso, algo sucio, algo que solo podía ser desarrollado en determinadas condiciones, ¿no? Condicionando el instinto sexual a la práctica monogámica, es decir, en una relación de pareja monogámica con la misma persona hasta el final de nuestros días, ¿no? El instinto sexual estaba muy limitado en aquella época a, ¿no? La persona, la mujer y el hombre. Al hombre se le permitía algo más el desarrollo de su sexualidad, de estos corsés
pero la mujer era como si no tuviera sexualidad hasta que se casaba. Es decir, para la mujer no se pensaba a la mujer como un sujeto sexual, como un sujeto deseante o como un sujeto que gozara de su sexualidad, de su cuerpo, o de una relación sexual, ¿no? Se limitaba su sexualidad al matrimonio. Me voy a ir un poquito del tema, pero me parece interesante. Eh, Esto también ocurría en el hombre. También en el hombre los prejuicios morales de la época también mm, coartaban la pulsión sexual para también desarrollarla en el matrimonio. Lo que pasa que existía lo que se denomina la doble moral sexual, que era diferente para el hombre que para la mujer. Y así como la mujer debía de cumplir y cumplía, porque si no era atacada socialmente, insultada e incluso en algunos lugares podía ser denunciada, sin embargo, para el hombre existía esa doble moral sexual que se le permitía hacer con la prostituta todo lo que no podía hacer con su amada futura esposa, ¿no? Es una época, la época victoriana a la que nos estamos refiriendo, años 1900, donde prosperan, a la par que prosperan los prejuicios sexuales, prosperan o se producen muchos prostíbulos, ¿no? Es decir, pero prostíbulos dirigidos única y exclusivamente al hombre. Entonces, pensar en esta época que los niños tenían sexualidad era prácticamente como ser un depravado sexual, ¿no? A los niños se les atribuía una inocencia, una pulcritud, una limpieza a la que la sexualidad solo iba más que ensuciar esa inocencia que en el estudio, ¿no? Eso sigue ocurriendo hoy, ¿no? Hoy en día se sigue atribuyendo esa inocencia, ¿no? Ese como ese estado ideal, la infancia, ¿no? Donde la infancia realmente para el adulto muchas veces constituye un ideal, ¿no? Lo que normalmente puede ser sobre nuestra propia infancia, ¿no? Pero imagínense que puede que haya personas que hayan tenido una infancia dolorosa, una infancia sufriente, sin embargo van a tener un ideal de la infancia, ¿no? Normalmente la infancia es como ese periodo donde éramos absolutamente felices, donde no existían los conflictos, donde no existía la sexualidad y nada más lejos de la realidad, ¿no? Lo que pasa es que hemos olvidado, eh, por supuesto, la sexualidad y gran parte de todos los sucesos que nos ocurrieron en los primeros años de nuestra vida. Por eso es que tenemos esa idea o ese ideal de la infancia, ¿no? Por ese olvido, por esa amnesia, pero no porque realmente sea así, ¿no? Entonces, Freud nos va a hablar de manifestaciones de la sexualidad infantil. Nos va a decir que los niños tienen sexualidad. Claro, una sexualidad eh, diferente a la del adulto, con un fin sexual distinto a la del adulto, incluso con un objeto sexual, bueno, no distinto, porque la sexualidad adulta está muy relacionada con la sexualidad infantil. Si digo distintos en el sentido de en un cuerpo no desarrollado físicamente, no desarrollado completamente para el fin sexual normal o el fin sexual último que sería la reproducción, ¿no? Si nosotros tuviéramos que pensar cuál es el fin sexual, sería la reproducción. Entonces, cuando hablamos de sexualidad infantil, hablamos teniendo en cuenta
que el fin sexual va a ser otro, no va a ser la reproducción, porque el cuerpo del niño no está preparado para la reproducción. Pero eso no quita que haya manifestaciones que aparecen en el niño y que Freud observa con detenimiento que nos estarían hablando de su sexualidad o de su experiencia con el goce, podríamos decir. Entre estas manifestaciones nos encontramos una de las primeras manifestaciones sexuales que presenta ya el niño desde el nacimiento, es el chupeteo del pulgar, ¿no? El niño chupetea el pulgar o alguna parte de su cuerpo, a veces puede ser el dedo gordo del pie, a veces puede ser una zona del labio, lo chupetea reiteradamente. Y ahí Freud vio una manifestación de esa sexualidad. ¿Por qué vio esto Freud? Porque es un pervertido sexual y... Hola, buenas tardes, José. Porque es un pervertido sexual. Perdonen un momento. Vale. ¿Y tenía que ver sexo o sexualidad en todos lados? No. No. Porque él dice, las primeras satisfacciones sexuales, sexual con el concepto amplio de sexualidad, las primeras satisfacciones de goce en el cachorro humano, en el bebé, van a estar unidas a la satisfacción de los instintos más primarios. Es decir, la satisfacción que el niño siente, el niño chupetea porque siente satisfacción, siente goce. La actividad de chupetear le produce goce. Pero ¿cómo ha llegado el niño a el desarrollo de esta manifestación sexual y de esta experiencia del goce? Pues ha llegado mediante el chupeteo del pezón o del amamantamiento. Es decir, cuando el niño es amamantado por la madre, no solo se está satisfaciendo una necesidad, la necesidad biológica más importante, bueno, no sé si más importante, pero la primaria, como es la alimentación, ¿no? Es decir, el niño se alimenta, sino que también se está saciando también su satisfacción a otros niveles, no ya de alimentación. El niño, cuando la corriente de leche corre de la teta de la madre a la boca, todo ese paso de leche estimula todas no me sale ahora la palabra, las terminaciones nerviosas de la boca y hace que produzca una sensación placentera que el niño en cada nueva toma del pecho va a sentir. ¿Qué ocurre y qué fue lo que Freud observó y que, pues a lo mejor otros estudiosos no se detuvieron a observar? Que el niño seguía mamando cuando la leche ya no salía. Es decir, cuando ya estaba satisfecha su necesidad del hambre. Es decir, cuando el niño, sin más ganas de comer, seguía chupando. Y Freud se preguntó, ¿por qué sigue el niño con esta actividad chupando si su hambre está saciada? Tiene que ser, esa actividad de chupeteo debe ser un plus que le está provocando una sensación de goce o de placer y que le lleva a la repetición. Si ustedes me escuchan esto que estoy diciendo, es probable que estén pensando en una satisfacción sexual en la edad adulta. La actividad sexual en la edad adulta, una relación sexual con otro, una actividad sexual con uno mismo, provoca una estimulación, provoca un goce y provoca una conducta repetitiva, ¿no?
provoca una conducta en nosotros para calmar o saciar esa tensión sexual que se está produciendo, ¿no? En el bebé sería igual. El niño, ante esa experiencia de satisfacción, primeramente unido por el acto de la alimentación, pero luego se hace independiente de él, de ese acto, el niño va a repetir ese acto que le produce tanto goce y, en este caso, ¿cómo lo puede hacer? Mediante el órgano o mediante la zona corporal a la única que él tiene en ese momento cierto poder o cierta autonomía. El niño no puede en ese momento, estoy hablando de los primeros meses de vida, no puede nada, solo el mundo es su boca. Él experimenta a través de la boca, es también la etapa donde el niño se mete cosas en la boca porque sería como el órgano que luego se convertirá en una de las zonas erógenas más importantes en la sexualidad adulta, la boca y los labios y el beso, ¿no? Pero viene de aquí, de todo esto que estamos hablando, ¿no? Entonces, el niño va a ser la boca donde empiece a experimentar, además de que tiene ¿no? cierta autonomía para provocarse placer, ya que él mismo va a ser el que lleve su dedo pulgar a su boca o bien busque alguna parte de su cuerpo para provocarse ese placer, ¿no? Para provocarse ese placer. Entonces, como decía, pues eso que ya... No, lo podemos comparar si lo pensamos en la edad adulta, esto que estamos diciendo del acto repetitivo hablábamos, ¿no? El acto repetitivo de repetir, perdonen por si hay alguna pregunta, de repetir un acto, pues, ¿no? Para satisfacer una tensión sexual, ¿no? Una excitación que el acto sexual nos calma. Podemos ver la similitud entre el acto del chupeteo y un coito, por ejemplo, solo que el fin va a ser diferente, ¿no? El fin sexual del adulto va a ser el coito y en el niño va a ser la satisfacción. También en el adulto va a ser la satisfacción, ¿no? También el fin sexual va a ser la satisfacción. Perdonen. Hola Loli, buenas tardes. No sé si tienen alguna pregunta. Si quieren hacer alguna pregunta, puedo ver las preguntas en psicóloga, psicoanalista Pino Lorenzo y en Focus Familia, en esas dos páginas. En Mejor Hablar, si lo están viendo en Mejor Hablar, ahí no puedo leer las preguntas. O sea que si quieren hacer alguna pregunta, pueden irse a estas otras dos páginas. Entonces, en este momento, esto es un ejemplo, ¿no? El ejemplo del chupeteo del pulgar, que luego, como digo, pues puede también, chupeteo del pulgar, que a veces además se da en combinación con la acción repetitiva del lóbulo de la oreja, de pellizcarse el lóbulo de la oreja, ¿no? Sería la acción repetitiva. Pulsión o instinto, vale. Jonathan Maldonado pregunta, ¿cómo diferenciamos entre pulsión e instinto? Mira, para el psicoanálisis no habla de instinto, el psicoanálisis habla de pulsión. Es verdad que las obras de Freud, la traducción que hace del término alemán, es decir, si uno lee la obra de Freud va a leer instinto y no pulsión, porque en la traducción que se hace al castellano traducen trief, ¿no? Que es pulsión, lo traducen por instinto, pero realmente instinto sería instinct, ¿no? Es decir, que realmente es una confusión a la hora de la traducción. Pero si tuviéramos que hacer una diferenciación, es decir, que el psicoanálisis va a hablar de pulsión y va a hablar de pulsión sexual. Pero si tuviéramos que hacer, es decir, que siempre,
aunque puedas oír a un psicoanalista o incluso en estos vídeos que hacemos hablar de instinto, nos referimos a pulsión. Pero si tuviéramos que hacer una diferenciación, diríamos que el instinto sería del orden animal y la pulsión sería del orden humano. ¿Vale? Es decir, así como el instinto, así como, perdón, el animal nunca sería capaz de producir o reproducir una actividad sexual por el simple hecho del goce, ¿no? El animal, los animales, el fin sexual en la especie animal única y exclusivamente es la reproducción. No hay otro fin sexual, ¿no? El fin sexual en el humano es la satisfacción, ¿no? Entonces, esta diferencia fundamental, además de otras muchas, nos puede, por ejemplo, para hacer esta diferencia, hablar de instinto en el animal y de pulsión en el sujeto humano, ¿vale? O podríamos decir instinto en el sujeto humano, pues cuando todavía es un cachorro humano, cuando todavía no es un humano, ¿no? Porque el sujeto humano nace más cerca de la especie animal que de la especie humana. El cachorro humano se tiene que hacer humano. Entonces, a lo mejor ahí sí podríamos hablar de que nace con unos instintos, pero desde el primer momento que el bebé ya, como digo, empieza a tener o empiezan a aparecer estas manifestaciones de la sexualidad infantil, aquí tendríamos que hablar ya de pulsión sexual, no de instinto sexual, ¿no? Vale. Y hay otra pregunta por aquí de Bachir Ahmed. Hola Bachir, buenas tardes. ¿Qué influencia puede tener la pornografía en la sexualidad? Qué interesante pregunta. Mira, Freud, para acercarse al estudio de la sexualidad, lo hace a partir de las aberraciones sexuales. Es decir, este texto del que digo que Freud desarrolla en profundidad la pulsión sexual y donde habla en profundidad sobre la sexualidad, el primer capítulo de este texto es las aberraciones sexuales. Entonces, bueno, quizás he asociado tu pregunta, puede ser que tú no lo hayas hecho por este camino, pero bueno, me tomo la licencia de tomarlo por este camino. He asociado todo lo que tiene que ver con pornografía con aberración sexual, con perversión sexual. ¿No? Poniéndolo, quizás aquí actuando un poco de modo prejuicioso, pero vamos a ponernos en el caso, ¿no? Bueno, la pornografía sería, quitando a lo mejor esto que estoy diciendo, esta situación más prejuiciosa, la pornografía sería la práctica sexual, sería la genitalidad, o sea, sería la práctica sexual, pero de la genitalidad, ¿no? Una primera diferencia podríamos decir que la sexualidad es mucho más compleja que la genitalidad y la pornografía sería una forma ¿cómo se dice? De comercio, ¿no? De comercializar con la sexualidad, de mostrar a unas personas manteniendo relaciones sexuales a otras a través de, ¿no? Pornografía normalmente siempre es pagada, ¿no? O siempre alguien paga por la pornografía, ¿no? Entonces, en ese sentido, pornografía podríamos equivalerlo a genitalidad y eso sería una parte de la sexualidad, pero la sexualidad es mucho más compleja que que la genitalidad. Por un lado eso, y por otro lado, Freud habló de las perversiones sexuales. Si pensásemos ahora, por ejemplo, la pornografía, más desde un punto de vista, imagínate, un sujeto que solo a través de la pornografía tiene excitación sexual y placer sexual, ¿no? Aquí, en esta ocasión, podríamos entonces hablar de una perversión sexual. Y aquí estamos hablando de trastorno de la sexualidad, no perversión sexual. ¿Qué ocurre? Que Freud empieza el estudio de la sexualidad, empieza su primer capítulo, se llama Aberraciones sexuales, porque él viene a decir que
las perversiones sexuales que luego pueden constituirse en el adulto como trastorno sexual o trastorno de la perversión, sin embargo, en el infantil sujeto se van a manifestar como conductas de una sexualidad normal. A ver si puedo explicar esto. Es decir, por ejemplo, el ver y el ser visto, ¿no? Lo que llamamos en psicoanálisis la pulsión escópica. Es el placer de ver y el placer de ser visto, ¿no? Que tiene mucho que ver, bueno, y en la pornografía ni te cuento, ¿no? El placer de ver a otros manteniendo relaciones sexuales, ¿no? O el placer de que otros me vean a mí manteniendo relaciones sexuales, ¿no? En el niño hay un gozo y una excitación muy grande en mostrar sus genitales y ver los genitales de otros niños. Hay una etapa, en la etapa del niño, en torno a los 3, 4 años de vida, donde todavía la moral, los diques sexuales o la labor educadora y civilizadora todavía no lo ha reprimido en mucho, donde el niño muestra sin pudor sus zonas sexuales, le encanta andar desnudo, corretea feliz, no siente ningún pudor porque otros le vean desnudo, ¿no? Todavía el pudor no está instalado, ¿no? O incluso va a buscar ver cómo son los genitales, ¿no? Va a querer ver los genitales de otros niños, de la mamá, del papá, ¿no? Aquí podemos ver cómo algo que luego puede constituirse en una perversión sexual, como es el exhibicionismo o el voyerismo, ¿no? Exhibición, sentir placer sexual en que los otros me vean, o no, o que los otros me vean bien manteniendo relaciones sexuales, o que los otros vean mis genitales, o yo teniendo placer sexual viendo los genitales de otros. Vemos cómo en el niño, en una etapa de la vida, fue una cosa absolutamente normal, que luego la labor educadora y civilizadora y los diques de los que Freud habló, los diques sexuales, los límites a la pulsión, fueron conteniendo, ¿no? Y le fueron diciendo al niño, no, 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 tienes que cubrir tus zonas genitales. No puedes mostrar tus zonas genitales a todo el mundo. No puedes ir mirando las zonas genitales de los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido es súper interesante lo que Freud dice, porque para Freud entonces, Freudama entonces llega a decir que la constitución, déjenme que le busque la palabra exacta que emplea, habla de una disposición perversa polimórfica en el niño. Es decir, una disposición a la perversión que estaría en todo lo que ha sido reprimida por la labor moralizadora, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurre? Que restos, ¿no? De cómo haya sido esa labor bien de represión sobre esa pulsión sexual, ¿no? Sobre ese deseo de ser visto por los otros, o ese deseo de ver cómo haya sido reprimido, cómo haya sido permitido en exceso, ¿no? Según cómo haya sido educada la pulsión, eso puede derivar, por ejemplo, en una perversión sexual en el adulto, como puede ser la del exhibicionismo, por ejemplo. Y bueno, entiendo que en la pornografía aparece la pulsión escópica, la pulsión de ver, la mirada, la que tiene que ver con la mirada, aparece como la principal pulsión a satisfacer, ¿no? Porque el que mira y el que hace que, bueno, no sé si le da placer ser mirado, pero algo de placer le debe dar, ¿no? Para desarrollar un trabajo así, ¿no? Entonces, sí, lo que iba a decir antes, bueno, no sé si contestaba las preguntas, pero... Ay, vale. No hacen por aquí otra pregunta.
Vale, Bachir está diciendo, exacto, pienso en perversión sexual como negocio y explotación, exactamente. Pero si ves ahí como negocio y explotación, pero ves que lo que nos pasa a los humanos, o sea, lo que le pasa al perverso, al explotador sexual, ¿no? O al que usa o al que, ay, no me sale la palabra, al que usa la pornografía, ¿no? No deja de ser algo humano, ¿no? Quiero decir que lo interesante también de la teoría psicoanalítica es que, ¿no? Esa frase de nada de lo humano me es ajeno, es decir, que a todos nos pasan las mismas cosas, lo que luego es una cuestión de cantidad, lo que va a determinar que una persona se haga un perverso sexual en la edad adulta o sus diques sexuales, su moral sexual haya actuado de forma adecuada y ese placer de mirar y ser mirado pueda quedar, por ejemplo, para la relación íntima, ¿no? Y ya está, pero no ir mostrando por la calle a los demás mis genitales, ¿no? O sea, en ese sentido, vale. Y otra pregunta que nos hacen por aquí, Jonathan Maldonado dice, ¿tiene sentido la diferencia entre humano y animal? En las etapas sexuales, estos impulsos sexuales no completados o exagerados podrían conllevar a futuro buena patología en cualquiera de las etapas sexuales. Sí, más que no completados, realmente todos, hola Lourdes, buenas tardes, y hola Olga, buenas tardes, más que no completados porque todos, para llegar a la edad adulta, hemos pasado por todas las etapas sexuales, ¿no? Del desarrollo psicosexual. Pero sí puede ocurrir que ocurra lo que Freud llamó la fijación en determinadas etapas del desarrollo psicosexual. Es decir, que el adulto en determinado momento de su vida se manifiesta o se comporta como si fuera, como si estuviera en la etapa, por ejemplo, en la etapa sexual oral, como se denomina, donde la boca es la principal zona no erógena, ¿no? Entonces se convierte en incluso el trastorno no tiene por qué ser necesariamente una perversión sexual, ¿no? Por ejemplo, como Freud habla, dice las personas, por ejemplo, que el beso, ¿no? Que tiene su origen en estas etapas, pues pueda casi constituirse como el único fin sexual y que ¿no? Con solo el beso ya el sujeto pueda incluso llegar a una satisfacción sexual completa, ¿no? Que aquí podríamos hablar un poco de la perversión sexual derivada de una fijación a esta etapa, ¿no? Sino, por ejemplo, en la conducta alimentaria que podemos tener en la conducta o en nuestra relación con la alimentación, ¿no? Y así, por ejemplo, o por ejemplo en fumar, o los grandes fumadores, los grandes bebedores, posiblemente un desarrollo exagerado de esa satisfacción sexual, o por el contrario, fueron duramente reprimidos, ¿no? Eh, la madre, por ejemplo, ¿no? Ante el hecho de que el niño, por ejemplo, mientras le daba el pecho y ya sin que necesitara alimento, ya el niño se quedase un rato jugando con el pezón como producto del goce que le producía, pues a lo mejor una madre que no, que rápidamente quita al niño del pecho y le reprime rápidamente ese goce sexual, ¿no? Pues puede derivar luego en una conducta, por ejemplo, alimentaria como puede ser la anorexia, ¿no? O la dificultad o la falta de deseo para alimentarse, ¿no? O sea que sí, efectivamente va a tener mucha relación eh, la sexualidad infantil en la sexualidad adulta. Pero, como decía antes, ¿no? No como causa-efecto, ¿no? No es desde el ser adulto
que yo puedo en construcción, en la labor analítica, en la construcción de ese sujeto psíquico, llegar a una situación donde, por ejemplo, fue un gran chupeteador, ¿no? O, bueno, o fue un niño muy apegado, por ejemplo, ¿no? Que fue, por ejemplo, largamente destetado, ¿no? Bueno, aquí no se pueden hablar, ¿no? Porque alguien podría decir, y algún niño que es amamantado durante mucho tiempo va luego a producir en su edad adulta un problema con la alimentación. No, siempre tenemos que ir al efecto último, ¿vale? Siempre tenemos que ir desde el presente y ver, construir la causa, ¿no? Y eso es una labor individual. Yo no puedo decir que la causa de la anorexia sea su paso, el paso del niño por la etapa oral del desarrollo psicosexual, ¿no? desde la, desde, el- desde la patología adulta, donde puedo ahí construir la causa, que siempre será multifactorial y siempre tendrá que ver con ese individuo en concreto, ¿no? El proceso de psicoanálisis y de análisis personal es un proceso, por un lado, absolutamente individual, es decir, no se puede comparar un proceso psicoanalítico, un psicoanálisis a otro psicoanálisis, pero a la vez es un proceso absolutamente comunitario, porque en ese acto del análisis tan íntimo entre psicoanalista y paciente, ¿no? Donde solo están estas dos figuras, están toda una serie de comunidad científica, las lecturas, ¿no? En ese sentido comunitario, es un acto comunitario, ¿no? En el psicoanalista está todo lo que ha leído, toda su relación con la escuela de formación, eh, su escritura científica, ¿no? En ese sentido, acto individual y acto comunitario. Bueno, en psicoanálisis se habla de un carácter oral o anal. Por ejemplo, los fumadores, ese quiere decir que hubo fijaciones en esa etapa. ¿Por qué? Vale, vuelvo a repetir la pregunta, nos pregunta Jonathan Maldonado. En psicoanálisis se habla de un carácter oral o anal. Por ejemplo, los fumadores. Eso quiere decir que hubo fijaciones en esas etapas. En esas etapas, ¿por qué? Volvemos a lo mismo, Jonathan. Yo no puedo decir que un fumador ha quedado fijado en una etapa oral, porque si no me iría al utilitarismo del psicoanálisis, que es lo que se hace en muchas ocasiones. Utilizar el psicoanálisis de manera inadecuada, ir a la teoría de Freud y pervertir la teoría o interpretarla a su manera sin haberla estudiado desde una escuela de psicoanálisis, que es desde donde se debe de estudiar para luego interpretar si un fumador fue un chupeteador insaciable, ¿no? Volvemos a lo mismo, es desde la actualidad, es desde el problema actual que me presenta el paciente en consulta, por ejemplo, un fumador empedernido, una persona que une un cigarro con otro, donde vamos a construir si ahí hubo una situación de este tipo. A priori sí se podría pensar, ¿vale? Pero a veces quizás un prejuicio mío personal que me da cierto miedo de que se hagan mm, esas interpretaciones tan rápidas, ¿no? Pero a priori sí se podría pensar. Alguien que come compulsivamente, alguien que casi no hay interrupción, no hay espacio de tiempo, ¿no? Se queda saciado y sigue comiendo, ¿no? Una vez saciada el hambre, es que si lo pensamos, una vez saciada el hambre, ¿por qué por qué la persona sigue comiendo? ¿No? En un comedor, por ejemplo, en una persona, en un comedor compulsivo. ¿Por qué sigue comiendo? Por el placer ya no de la ingesta de la comida, porque ya está saciado, por el placer de... Podría ser una de las explicaciones. Hay más explicaciones, ¿vale? Para el comer compulsivo, pero una de las explicaciones podría ser por el placer de la boca, del chupeteo, de la excitación bucolabial,
¿no? Que fue, como decimos, reprimida, por ejemplo, duramente, a lo mejor en la etapa oral, ¿no? Pero sí es así. Y la etapa anal, bueno, voy a contestar otra pregunta y ahora, porque la etapa anal sería otra manifestación de la sexualidad infantil que o bien vemos luego y como quizá puede que no nos dé tiempo, lo que podemos hacer es que podemos continuar el próximo día hablando de las etapas del desarrollo psicosexual, la etapa anal, fálica y ya la etapa de la pubertad. Entonces, si te parece, pues ok, gracias a ti, Jonathan. Vale, Isaías pregunta, Isaías Alfaro, vale, pregunta, eh, ¿y cuál es la diferencia entre fijación y regresión? Vale, fijación y regresión. Fijación sería cuando un sujeto queda fijado en una etapa del desarrollo psicosexual, ¿no? Vamos a ver que el desarrollo psicosexual, el niño pasa por diferentes etapas que no es que las supere y ya esas etapas queden atrás, no. Esto es un proceso dinámico, ¿no? Todas esas etapas por las que pasa el niño luego van a formar la sexualidad adulta, ¿no? Entonces, un sujeto puede quedar fijado en una de estas etapas y, por ejemplo, como decimos, desarrollar, por ejemplo, una conducta alimentaria compulsiva en la edad adulta por quedar fijado a esta etapa. ¿Pero qué quiere decir eso? Que el sujeto ha quedado fijado a esta etapa, es decir, ese sujeto adulto que tengo delante, que tiene 40 años, que trabaja en una empresa contable de una empresa muy exitosa, ha quedado fijado en la etapa oral, no ha superado, no. Hay mucho, como digo, hay mucho desvío de la teoría psicoanalítica y mucha mala interpretación de la teoría psicoanalítica. No es que quede fijado el sujeto, es que cuando manifiesta el síntoma es cuando ese sujeto incluso puede tener otras, ¿no? Puede tener un desarrollo normal en su vida en otras facetas, ¿no? Es que cuando tiene el síntoma, cuando manifiesta el síntoma, por ejemplo, de comer compulsivamente, es ahí, es en ese momento en que manifiesta el síntoma cuando está fijado a esa etapa psicosexual. ¿Vale? Un sujeto siempre va a ser mucho más que, es más un sujeto que la enfermedad que padece, ¿no? Un bulímico, un anoréxico, un fumador empedernido, bueno, yo el fumador no lo sé, pero un perverso, un neurótico, un psicótico no es enfermo las 24 horas al día, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería neurótico, sería perverso cuando, en el momento en que tiene el síntoma o que tiene la enfermedad, ¿no? Entonces, en ese sentido. Y luego, la regresión sería, una cosa es la fijación a una etapa y la regresión es cuando en nuestro desarrollo volvemos a una etapa anterior a nuestro desarrollo, en nuestro desarrollo psicosexual. Es decir, cuando el niño, por ejemplo, habiendo controlado ya los esfínteres, el esfínter urinario, ¿no? Y el esfínter anal, ¿no? Que es en la etapa fálica, ¿no? En torno a los 3, 4, 5 años, donde el niño controla los esfínteres, ya no se hace, ¿no? Va controlando, hace pis o caca en el urinario, ya no se lo hace tanto en la cama, ¿no? Pues cuando, por ejemplo, ya tiene control de los esfínteres y sin embargo el niño teniendo 7 años, un día va y se hace pis en la cama, ¿no? O tiene una vuelta de volver otra vez a descontrolar los esfínteres. Pues ahí podríamos hablar de una regresión a una etapa anterior que ya tenía no superada, porque en psicoanálisis no se usa ese término, pero sí que ya estaba limitada, ¿no? Ya estaba limitada. Y que tiene que ver, esa regresión tiene que ver con volver a un goce sexual perdido, limitado, ¿no? Al que el niño cómo vuelve mediante la regresión, ¿no? Vuelve mediante la manifestación a esa
esas manifestaciones de esa etapa sexual, ¿no? Un niño que de repente ya un poco más mayorcito y empieza a chuparse el dedo, que nos podría hablar de una regresión a la etapa oral mientras se chupa el dedo, pero ¿para qué? ¿Por qué regresa a la etapa oral? O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es volver a la satisfacción, volver a la satisfacción sexual. Eso es lo que quiere decir una regresión a la etapa oral, volver a un goce, al goce del chupeteo, que nunca va a quedar eliminado del todo, pero que va a ir, luego la pulsión sexual, ya luego el niño va a dejar de chuparse el dedo, ¿no? En su curso normal del desarrollo, ya un niño un poquito más mayorcito, si se chupa el dedo, es probable que lo llevemos al pediatra o por ahí lo llevemos a un psicólogo, a un psicoanalista, ¿no? Pero el goce sexual ya lo va a seguir experimentando toda la vida, solo que de diferentes maneras. Si lo manifiesta de manera como lo manifestaba siendo bebé, sería una regresión. Pero, por ejemplo, el hablar, ¿qué produce hablar? Goce sexual. Sexual en el sentido amplio del concepto sexual. Hablar produce un goce, nos produce un goce hablar, ¿no? Y tiene que ver con esto, con la boca, ¿no? La boca es un órgano que nos sirve para comer, para hablar, eh, para besar, para muchísimas cosas, ¿no? Para chupar en las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, bueno, va luego la pulsión sexual, ¿no? Freud dice, algo que nos haya hecho gozar, el sujeto humano nunca abandona algo que lo haya hecho gozar, nunca lo abandona, lo transforma, ¿no? Luego ese goce sexual infantil va a ser transformado o va a ser experimentado de otras maneras, pero no va a renunciar nunca más a él. No vamos a renunciar ya a esos goces infantiles tan, no solo necesarios, sino que están ahí, ¿no? Bueno, agradeciendo a todos la atención, pues recordarles que volveremos a emitir el próximo miércoles en este horario y pues seguimos con, si les parece, con el tema de las etapas del desarrollo psicosexual y la pubertad o la metamorfosis de la pubertad. Y bueno, pues si les ha gustado el vídeo, pues quieren o creen que a otras personas puede interesar, pues les agradezco que lo compartan con todos sus contactos. Bueno, muchas gracias. Me despido de los seguidores de Focus Familia, los seguidores de Mejor Hablar y los seguidores de psicóloga psicoanalista Pino Lorenzo. Chao.